Alberto Mangel, buenos días. Buenos días. Qué gran honor y qué alegría tenerle con nosotros. La alegría y el honor son míos. ¿Qué tal en Varsovia? ¿Cuáles han sido las primeras impresiones? La primera impresión fue de frío, porque llegué de Lisboa ayer, donde aún teníamos clima de otoño, y llego a un clima que es canadiano, ¿no? Pero no, estoy contentísimo de estar en Polonia, que para mí es uno de los lugares mayores de la literatura universal. Pero siendo como usted es, además de argentino, canadiense, sobre todo canadiense por su pasaporte, este frío realmente no le habrá hecho demasiada No, impresión, ¿no? no. Mi hijo, con quien hablé ayer, que está en Alberta, en Calgary, me contó que hacía menos 40 grados. Entonces, 4 grados aquí no es nada. 4 grados es estupendo, sí, sí. Alberto Mangel ha venido a Varsovia para participar en un ciclo que tiene que ver con la obra de Jorge Luis Borges, que aquí lo vamos a mencionar sobre todo porque él tiene un pasaje de su biografía vinculado a él, pero con nosotros queríamos que estuviera para poder hacer una conversación sobre literatura y que las hemos llamado Bibliotecario por un día porque lo que queremos hacer es que reconocidos autores de nuestra lengua puedan entrar a nuestra biblioteca y hacer esto que hacen muchos lectores y en concreto también nuestro bibliotecario, poder recomendar una lectura a quien dice ¿qué puedo leer?, ¿no? Así que él ha hurgado en nuestro catálogo y ha elegido 5 obras, que es de las que vamos a hablar a continuación. Pero antes, pues déjenme decirles que Alberto es escritor, crítico, editor, traductor, que su lengua nativa, aunque nosotros lo conozcamos y lo estimemos en el ámbito del español, es el inglés. De hecho, escribe en inglés algunas de sus obras, o la mayoría, que viene de una familia de diplomáticos y que por eso su identidad está a caballo entre multitud de lugares en el mundo, aunque como hemos dicho tiene pasaporte y su vinculación fundamental es Canadá. Y su formación tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí es donde se produce el encuentro con Borges. Un encuentro con Borges que si quieres nos lo puedes contar. Lo puedo contar, sí. Yo estudiaba en el colegio secundario, el Colegio Nacional de Buenos Aires, y que era un colegio bastante extraordinario porque dependía de la universidad. Y entonces los profesores no eran profesores de escuela secundaria, sino universitarios. Tuvimos grandes intelectuales que nos enseñaron historia, literatura, botánica, gente muy especializada, que tenían la teoría, yo creo acertada, que si uno se ocupa de un punto muy concreto de ese tema, por ejemplo, Isaías Lerner, el gran especialista del Quijote, nos enseñó literatura española, pero para él el año transcurrió leyendo el Quijote. Y entonces durante un año leímos el Quijote en clase, palabra por palabra, pero la teoría acertada es esta, que si uno se concentra en un detalle, necesariamente tiene que ver el resto del universo. Y entonces a través del Quijote veíamos no solo literatura de caballería, sino la influencia del Quijote en las novelas rusas, francesas, el Quijote como ejemplo de justicia individual en un mundo injusto, caíamos en historia, política, geografía. Entonces, a través de ese punto veíamos el mundo. Y como yo siempre fui lector y siempre quise tener los libros de manera fetichista, me gusta el objeto libro, necesitaba dinero para comprar libros y entonces tenía más o menos 15, 16 años, busqué trabajo en una librería, naturalmente. Y entonces conseguí trabajo en una librería
de Buenos Aires una librería anglo-alemana, Pigmalión. Y allí iba Borges a comprar sus libros. En ese momento estaba ya ciego desde los años 50, estamos ahora a mediados de los años 60, y se hacía acompañar por su madre, que tenía 90 años y que se impacientaba mucho con esa nueva pasión de Borges, que era de la literatura y la lengua anglosajona, antiguo anglosajón. Y ella le decía: Georgie, no sé por qué no te interesas por algo útil como el latín o el griego. Pero Borges continuaba su interés en el anglosajón, y entonces iba a la librería y compraba libros. Y un día me dijo que si no tenía nada que hacer, si podía ir a su casa a la noche para leerle, porque Borges había decidido, cuando quedó ciego, no escribir más prosa. Decía que podía continuar a escribir poesía, porque la poesía le venía como una música a la cual agregaba palabras, pero que para escribir prosa necesitaba ver su mano escribir. Y entonces durante 10 años no escribió más prosa, pero las ideas le venían. Y finalmente, cuando en la época en que nos conocimos, decidió volver a escribir cuentos, pero primero quería revisitar los grandes cuentistas que él admiraba. Y entonces yo iba a su casa a leerle y leerle lo que él elegía. Los comentarios eran de Borges, la lectura era de Borges, la voz era mía. ¿Qué autores fueron aquellos así Él fundamentales? admiraba mucho a Henry James, Mm. Stevenson, Kipling, Chesterton, también autores como Giovanni Papini, un italiano que nadie lee ahora, que es magnífico, Léon Blois, un Ujú. escritor francés que nadie lee ahora, pero también es magnífico. Y entonces leíamos esto y él hacía sus comentarios. Ujú. En aquel momento probablemente fue uno de los primeros, ¿no? Donde tú pudiste ver también lo que significó y que luego he encontrado en obras tuyas, como por ejemplo Historia de la lectura, ¿no? Ese momento en el que la imprenta aparece y cómo el hecho de leer cambia por completo, ¿no? A algo que es leído para gente normalmente iletrada, a algo que empieza a ser personal, en silencio, y que está dirigido un poco al interior de cada uno y que necesita obviamente una instrucción previa. La lectura silenciosa empieza a ser común a partir del siglo IX. Antes, por razones de puntuación y porque las letras mayúsculas estaban todas unidas para formar palabras, era más fácil pronunciar lo que uno leía, sobre todo si no conocía el texto, para descifrar su significado. Y después, con el avance de la puntuación, la lectura comenzó a ser silenciosa. Y ahora nosotros comenzamos con lecturas privadas, tú sentado en tu sillón, en tu casa, cómodo, sea con un libro impreso, sea con una pantalla. Pero en cuanto un texto despierta en nosotros un entusiasmo, esa cosa que no se puede explicar, que ese texto nos refleja, nos habla de manera personal, queremos salir a la calle y hablar con amigos y decir: tienes que leer esto, tienes que leer esto. Y la lectura así se convierte de singular en plural. Ujú. Además, bueno, has sido director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires y luego atesorabas en una granja medieval en la región de Poitou-Charentes, en Francia, una biblioteca nada menos de 40.000 ejemplares que ahora está en Lisboa, formando parte o cerca de tu nuevo proyecto, que es en el que estás ahora, que es el Espacio Atlántida. Sí, Em, Todos esos 40.000 ejemplares han sido un poco pues la historia un poco de tu vida, ¿no? Como lector. toda Mm. biblioteca personal es una autobiografía. Yo empecé a leer a los 3, 4 años y tengo aún libros de esa época
pero las bibliotecas se acumulan, crecen a lo largo de la vida del lector y también los libros aumentan. Yo creo, tengo la teoría de que por la noche tú dejas 10 libros y por la mañana encuentras 15 porque los libros se reproducen como conejos a la noche. Y entonces esa biblioteca crece y creció en los muchos lugares en los que viví, tuve que dejarlos. Finalmente en Francia pude reunir esos libros que eran en aquel momento 40.000, ahora son 50, quizás un poco más. Aquí realmente en esta biblioteca tenemos una idea, de hecho lo estamos descubriendo a través de gente que nos visita, sobre todo gente joven, porque no sé si sabes que ahora han proliferado unos nuevos clubes de lectura que se llaman Silent Reading Club, Ah, que se trata de que, sobre todo esto está pasando entre la gente sí. mucho más joven, casi adolescente, en que quieren un lugar donde tú puedas llegar, coger tu libro, explicarles a los demás qué vas a leer, darte como una hora y media, una hora y algo, y luego compartir un poco la experiencia de lo que ha pasado en ese momento, pero compartir conjuntamente la experiencia de poder leer en silencio. No sé si estamos en otra etapa de estas que hablas en tu historia de la lectura, de este hombre de ahora, esta generación alfa que es la que está ahora mismo eclosionando, ¿no? Que es la primera que va a estar completamente letrada al 100% por lo digital, donde la experiencia de la lectura puede estar cambiando. La experiencia de lectura cambia siempre, desde el momento que el primer lector grabó unos signos sobre un pedazo de arcilla hasta ahora las últimas lecturas electrónicas y Dios nos libre de la inteligencia llamada artificial. Em, esos modos de lectura cambian, pero la lectura en sí misma continúa a ser el método en el que desciframos la experiencia que dejamos a las nuevas generaciones aprendiendo de las generaciones pasadas. Eso siempre es lo mismo. Y estos clubes de lectura que tú describes me parecen simbólicos de la necesidad que tenemos de continuar a tener una sociedad. En este momento donde el fascismo crece, donde de manera impensable estamos volviendo a valores egoístas, imperialistas, de destrucción, donde la palabra clave es la que resonó en la Guerra Civil Española, viva la muerte, estamos siendo suicidas. Aún en este momento, estos clubes, como los que mencionas, son nuestra manifestación de fe en que podemos aún tener una sociedad. Te cuento una cosa, en México, donde el clima de violencia, sobre todo por el narcotráfico, es terrible en muchos lugares, como sabes, hubo un fenómeno muy curioso. En algunas aldeas donde la violencia era terrible, mujeres, sobre todo mujeres, hicieron en sus casas lo que se llamó salas de lectura. Estas mujeres en su cocina invitaban a los jóvenes que estaban en la calle en bandas y prestándose a la violencia a venir a la casa y leer. Y en esas salas de lectura, la violencia de esas zonas disminuyó de manera extraordinaria, porque es una cosa muy obvia. Si podemos reunirnos, si podemos dialogar, si podemos hablar, si podemos descubrir en los libros la experiencia de las tragedias pasadas para saber cuáles pueden ser las estrategias para sobrevivir en nuestro tiempo, la violencia disminuye. Y tal vez a través de estos clubes de lectura silenciosa,
este poder que estamos concediendo a estos instrumentos por razones de codicia financiera de las grandes empresas, también quizás disminuya. Yo ya adelanto que desde luego esta biblioteca los va a organizar. Muy bien. Dado que es algo que está colisionando ahora bueno, sobre todo con gente joven, y que de algún modo aspiramos a que las bibliotecas, que es ya no ese espacio en el que uno iba a estar completamente en silencio con, bueno, pues trabajo y demás. Eso nunca fue. Nunca fue realmente. No, porque en Alejandría seguramente Claro. la gente estaba conversando y... Cierto, es que es lo que además lo acabas de decir muy claro, no solamente es la propia lectura, sino el hecho de poder confrontar, ¿no? El parecer sobre Claro. las mismas lecturas o lecturas complementarias, ¿no? Y ahí es donde está la riqueza. Así que por eso también te hemos traído a este ciclo nuestro, que es Bibliotecario por un día, que, como contaba, es el lector Alberto Mangel, que llega a nuestra biblioteca y escoge 5 libros, ¿no? Entonces vamos a pasar a hablar de ellos. Vamos a empezar por el plato más fuerte, cronológicamente, que es claramente la Comedia de Dante, divina por mediación de Boccaccio, que cuando Dante la hizo o la ideó, la llamó la comedia, ¿no? Pero que obviamente luego pues ha venido hasta nosotros con ese adjetivo que le puso Boccaccio, ¿no? La Divina Comedia. Nos has además dicho que es la traducción de Ángel Crespo, ¿por alguna cuestión fundamental? No, porque es la que tienen ustedes en la biblioteca. Lo cual hay que decir al bibliotecario que hay que tener al menos la última que hizo José María Mico y que seguro Es que magnífica. Sí. Pero bueno, con las traducciones lo que acontece es que la traducción presta inmortalidad a la obra original. Borges decía que de la misma manera que un borrador posterior y un borrador anterior son formas del mismo texto, una traducción puede ser considerada un borrador del original en otro idioma. Y entonces las traducciones prestan al original, el supuesto original, una inmortalidad porque se transforma de generación en generación, y la traducción que pudo hacer un traductor de Dante en la Edad de Oro no es la misma que podemos leer ahora. Yo empecé a leer a Dante en traducción porque mi italiano no era suficientemente bueno. Ahora puedo leerlo más o menos en italiano. Yo traté de leer a Dante con la arrogancia de un adolescente en los años 60, 70, y no pude entrar. Ocurre algo con los libros, sobre todo los libros que significan algo importante para generaciones sucesivas. Esos libros son muy pacientes, nos esperan hasta que nosotros estemos dispuestos, preparados para ellos. Y entonces intenté de nuevo leer a Dante cuando tenía 30, 40 años, tampoco funcionó. Pero después, hace unos 10 años, tuve una enfermedad que me obligó a quedarme en casa y decidí que tenía que leer algo que se prestase a un largo tiempo y a una calma impuesta. Y elegí la comedia. Y entonces ocurrió lo que ocurre en algunos enamoramientos. Uno no sabe por qué ve una persona sin haberla conocido, sin haber hablado con ella, y de pronto hay una reacción química, y que sabemos que esa persona no se es destinada para toda la vida. Y eso me ocurrió con la Divina Comedia de Dante. Empecé a leerla y empecé a descubrir un universo
Borges llamó la Divina Comedia la obra más perfecta de la literatura y a mi entender lo es. Y como las grandes obras, cambia en cada lectura. Yo tengo un ritual, uno de los muchos rituales que tengo, es leer un canto de la comedia todas las mañanas, ¿no? Eso desde hace más de 10 años, de manera que he recorrido la comedia muchas veces y cada vez descubro algo nuevo. Es extraordinario que algo que uno conoce casi de memoria se presta a el descubrimiento de algún aspecto que uno no ha visto hasta esa mañana, como ocurre con la persona de la cual uno se enamora. Siempre hay sorpresas, algunas buenas, otras malas. Con la comedia siempre son buenas. Y Dante llamó a la comedia comedia porque acaba bien, porque no es una tragedia. Pero la técnica, el arte, la inspiración de Dante es tal que nosotros creemos que estamos viajando con él y que no conocemos ese final que Dante ya obviamente lo conoce, nos lo va a contar porque está de vuelta y nos cuenta el recorrido. Pero los aspectos sutilmente psicológicos, la visión histórica, la teología, la filosofía, la zoología, la biología, es tan intensa, tan enorme, tan vasta, que pensar que una persona pudo escribir eso, y no solo escribir eso, pero escribir eso en una lengua casi inventada, porque toma la lengua de su Florencia. Después, inventa una forma de versos, esos tercetos, que corresponden a la numeración de la teología, la Trinidad y tal. Y después, sobre todo, escribe en exilio. Tú puedes imaginarte lo que es escribir sin tener tu biblioteca, sin tener tus notas, dependiendo de la generosidad de un anfitrión para la noche, como dice el mismo Dante, subiendo y bajando escaleras que son ajenas, comiendo un pan con sal, porque el pan de Florencia no tenía sal. Y en esa atmósfera que le dice constantemente que es extranjero, que es exilado, que es refugiado en esta época, eso tiene una resonancia especial para nosotros. Escribir la comedia es un milagro, y es un milagro que yo agradezco infinitamente. Además es una obra que, como decías, probablemente sea una de las obras más importantes para poder comprender lo que significa la literatura en el exilio, ¿no? que en el siglo XX ha sido tan determinante, ¿no? El hecho de, para los autores, desde luego, ¿no? que dejaron atrás sus bibliotecas. Me estoy pensando ahora mismo en Stefan Zweig, por ejemplo, ¿no? que Bueno, tantísimo... más recientes, los escritores de Gaza, los También, escritores de Ucrania. total. Efectivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede abordar una obra? Además, una obra que va a ser seminal para muchísimas generaciones, sin el aparato que a cualquier autor le asustaría de no tener a mano las notas, de no tener a mano los libros que tanto manejó. Y luego, al final, la mente, cómo tiene esas partes en las que uno puede rebuscar en ella hasta el punto de que se le puede aparecer su propia biblioteca ya en el mismo momento de escribir, ¿no? Yo no sé si todos pueden hacerlo. Dante pudo hacerlo, pero Dante también tiene una característica que él no niega, la confiesa, que nos cuenta que en el futuro va a tener que purgar su pecado mayor, que es la vanidad,
en un círculo del purgatorio, porque él sabe que él es vanidoso, es orgulloso, porque él sabe que es uno de los grandes escritores. Fíjate, la escena cuando él encuentra en el primer círculo del infierno, el noble castillo donde están los paganos que no conocieron a Cristo, por eso no pueden ir al paraíso, están en el infierno, pero están en un infierno más o menos cómodo. Bueno, la única enorme pena es que no pueden ver a Dios, pero están allí, está Homero, está Luciano, está Horacio, y cuando salen a recibir a Virgilio, que es uno de los habitantes del castillo, reciben a Dante como uno de ellos. Dante, olvidamos que es Dante que se está poniendo en el lugar de Homero y Virgilio, y lo reciben, y cuando lo reciben y hablan, hace que Virgilio sonría un poquito. Dice, bueno, no es para tanto. Son detalles tan extraordinarios que olvidamos que el que está contando eso es el mismo personaje de Dante. Es fantástico. Bueno, y hacerse acompañar de Virgilio no era precisamente algo muy modesto, ¿no? No, Era no. realmente decir, voy a inscribirme en la tradición Totalmente. homérica de Virgilio. Y que le dice a Virgilio, bueno, yo me dediqué a la poesía por ti. Tiene tantos detalles así cuando Virgilio y Dante se encuentran con Estacio en el purgatorio. El poeta Estacio tuvo que purgar 500 años en el purgatorio por un pecado que nosotros no conocemos bien, porque es los pecadores de la avaricia son castigados al mismo tiempo que los que gastan demasiado sin encontrar un término medio. Entonces piensan que Estacio fue castigado por avaricia. Y dice, no, es todo lo contrario, por la exagerada generosidad. Porque ese es otro aspecto. Si Dios es todo amor, Dios no puede crear el pecado. Somos nosotros que creamos nuestros pecados y nuestros castigos por exceso de amor, con falta de amor, con amor puesto en el lugar equivocado. Y entonces Estacio cuenta eso y cuenta que su gran inspiración fue Virgilio. Pero no sabe que esa figura que está allí con Dante es Virgilio. Y entonces Virgilio lo mira a Dante para decirle, no digas nada, no digas nada. Pero Dante no puede evitar una pequeña sonrisa y Estacio dice, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué está? Y entonces ahí lo confiesa. Y Estacio es tan emocionante. Trata de abrazar a Virgilio y claro, son dos sombras. No se pueden abrazar. No, es absolutamente extraordinario. La verdad es que es fascinante. Podríamos estar horas hablando de este libro. Bueno, nada más para decir que tú decías que es la consagración de la literatura. La escena final, donde finalmente, después de ese viaje en el paraíso, le es otorgada la visión final, sí. Le es otorgada la visión final como poeta. ¿Y qué sucede? La tiene, pero no puede ponerla en palabras. Es la literatura. La literatura casi un oxímoron, es ¿no? el esfuerzo, Borges lo dice muy bien, es la inminencia de una revelación que no se produce. Casi es una definición de poesía. Esta definición de poesía. Sí, sí. Vamos a dar un salto a mediados del siglo XX. Alberto nos ha escogido una novela policíaca. A mí me encantan las novelas policíacas y además son la esencia del arte narrativo. Cuando Gallimard celebró el centenario de la colección de novelas policiales, ¿sabes qué título publicaron? Edipo Rey. Ah, mira. Que es la gran historia policial. Y es fantástica porque el detective es el mismo criminal.
Pues el que tenemos precisamente un género, además, que está pues llenos, las librerías, los estantes están llenos de, bueno, no de Edipo Rey precisamente, pero algo parecido, o gente que se inspira, ¿no? en un género que ahora está muy presente. Alberto ha elegido Rosaura a las 10 de Marco de Nevi, que se Ma- publicó en el 1955. Marco de Nevi es uno de los grandes escritores argentinos desconocidos. Sí. Realmente es de una invención extraordinaria. Yo les voy a enviar como donación para la biblioteca un cuentito que él escribió que se llama Un perro en el grabado de Durero, el grabado de El Caballero, la Muerte y el Diablo. Y es un alegato contra la guerra, que es uno de los más fuertes que yo conozco y que fue publicado en un librito como un cómic de Max, el gran ilustrador catalán. Entonces yo se los voy a enviar para que lo tengan aquí en la biblioteca. Marco de Nevi empieza su carrera de escritor, como tantos escritores, como abogado, no tiene nada que ver con la literatura. Y después decide escribir una novela para presentarse al premio Kraft en Argentina y lo gana con Rosaura a las 10. Y Rosaura a las 10 es una novela policial perfecta, perfecta. Yo no les voy a contar el argumento porque parte del placer de la novela policial depende del argumento, decirles simplemente que es la historia de un pequeño restaurador de cuadros que vive en lo que en Argentina se llama un conventillo, que es una suerte de pensión de familia, donde se produce, se conoce la historia de una bella mujer de una familia rica de la cual él se ha enamorado y que ellos no creen que existe, y un día aparece Rosaura en el conventillo. Es una obra perfecta y está contada en un estilo que está inspirado en sea Rashomon o también en el largo poema novela de Browning, El libro y el anillo, que es contar la historia desde un punto de vista de 5 o 6 narradores. Es una suerte de visión cubista de la literatura. Y esto funciona de manera perfecta en este libro. Si les gusta la novela policial, si les gusta la ficción, lean Rosaura a las 10. Después, si les gusta, lean otra novela policial de él que es cortita, que se llama Ceremonia Secreta, de la cual Joseph Losey hizo un terrible film, muy, muy malo. Es un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando tienes grandes nombres. Está, se llama Shirley MacLaine, está Elizabeth Taylor, el guión está escrita por, ¿cómo se llama? El dramaturgo inglés, Pinter, Harold Pinter. Entonces, y dirigida por Losey. Entonces, uno dice, bueno, no puede salir mal. Sale un desastre. Entonces, lean la novela y después tiene otras cosas como Falsificaciones, que es un libro perfecto, en fin. Bueno. Creo que vamos a intentar que el estante de Marco esté nutrido después de las recomendaciones que nos ha hecho Alberto. Así que vamos a pasar a la siguiente, que son cuentos de una grandísima escritora que se está ahora viendo reconocida, mexicana, que se llama Amparo Dávila. Cuentos reunidos que se publicaron a mediados del siglo XX, pero que se han reunido ahora, creo que la edición es de 2009. Sí, Amparo Dávila. Amparo Dávila fue una de las escritoras más sutiles, más inventivas del siglo XX, que dejaron de lado porque creció a la sombra de Rulfo, de Octavio Paz,
y también de otros escritores latinoamericanos que la conocieron, como Bioy Casares, pero como Elena Poniatowska, como Elena Garro, Amparo Dávila, quedó un poco a la sombra de esos nombres masculinos. También por otra razón, porque era una de las mujeres más bellas que he conocido. De manera que no ocurre tanto con los hombres, pero con las mujeres ocurre que cuando son muy hermosas, de alguna manera el reconocimiento de su talento se desplaza. Y ocurrió con Clarice Lispector, bueno, ocurrió con Amparo Dávila. Y Amparo Dávila tuvo una relación con Cortázar, por ejemplo, bueno, pero leerla es descubrir otro universo. Tiene algo un poco parecido a un cierto humor de la Europa del Este, de Polonia, de la República Checa, de esos autores que cuentan la realidad con un deje de irrealidad. Por ejemplo, la Metamorfosis de Kafka, el único detalle fantástico es en la primera frase. Después todo el resto es una ficción realista. Lo mismo con Amparo Dávila. Ella toma un pequeño detalle, lo introduce y después cuenta la realidad como si fuese la única realidad, y el lector siempre está con esa inquietud de ese detalle que parece imposible. Cortázar, yo creo, tuvo mucho la influencia de esa visión de Amparo Dávila. Cuentos como el tigre que se mueve por la casa cuando la familia está almorzando, o la señorita, Carta a la señorita en París, del hombre que está vomitando conejos. Los detalles son todos realistas, salvo hay uno que no encaja, y a Amparo Dávila le interesaba mucho eso. Si empiezan por un cuento, empiecen por Haute Cuisine. Haute Cuisine, ese es por el que vamos a empezar. No sé si en los últimos años, que afortunadamente este rescate de escritoras que estaban un poco, en la mayoría de los casos, cuya obra estaba escondida, has podido leer, además de Amparo Dávila, a alguien que te haya enamorado. Rosario Castellanos. Rosario Castellanos. En México, y después Vladico Sancic en Argentina. La Universidad de México empezó a publicar estas mujeres no reconocidas, y lean Vladico Sancic, es extraordinaria. Novelas como Abisinia, como El Templo de las Mujeres. Bioy Casares hablaba de Vladi como un gran clásico, pero bueno, ¿quién escucha a Bioy Casares hoy? Bueno, las siguientes, porque en realidad casi hay que hablar de ellas en la misma línea, porque son recientes, aunque uno de ellos falleció el año pasado, que es la novela de Odessa, de Edgardo Kosarinski. La novia de Odessa, sí. Sí. Edgardo Kosarinski fue un personaje importante en el Grupo Sur de Victoria Ocampo en Argentina como cinematógrafo, con películas experimentales y también con documentales muy importantes, como un documental muy célebre sobre el fundador de la Cinémathèque en Francia. Él vivió muchos años en Argentina, después se mudó a París, donde tuvo su lugar, y después, cuando se enfermó, volvió a Argentina. Cuando volvió, decidió que como su carrera de cinematógrafo no era lo que él quería que fuese, empezó a escribir novelas. Y sus novelas son extraordinarias.
Edgardo se interesa en la historia europea, sobre todo la historia de la Segunda Guerra Mundial y la vida de los inmigrantes forzados a huir de esa Europa en guerra, Ucrania, Polonia. Entonces, sus personajes hubiesen podido ser uno de esos héroes de las novelas realistas con las tragedias de la inmigración, pero no lo son porque Edgardo desconfiaba de la historia. Hay una frase olvidada en el Quijote que Borges rescata a través de Pierre Menard. ¿Se acuerdan en la historia de Pierre Menard, autor del Quijote? Borges compara un párrafo de Cervantes, que es un elogio de la historia, donde dice la verdad cuya madre es la historia, tal cosa. Es un elogio retórico, convencional de la historia para un autor del siglo de oro. Borges dice, escrito por Menard, ese mismo párrafo, las mismas palabras, qué escándalo decir hoy, o en el siglo XX, que la verdad es lo que decimos es la verdad es la historia, quiere decir, lo que decimos es la crónica de lo que ocurrió, es la verdad. Es un escándalo, ¿no? La verdad tiene que ser independiente de la manera de contarla. Edgardo toma esa noción y la transforma en nudos en la historia que puede ser muy simple. Por ejemplo, una familia judía de Argentina que tiene la historia tradicional de los antepasados que emigraron, se transforma en una mentira porque descubrimos que la persona que tuvo que emigrar por un cambio de papeles, quiso quedarse, y la persona que emigró ni siquiera era judía con esos papeles. Entonces, y eso en los varios cuentos que forman ese libro, La novia de Odessa, hacen de esa teoría el verdadero reflejo de la historia. Lo que nosotros decimos es la historia, es la versión que contamos de lo que sucedió. Y sus otras novelas son también espléndidas, pero les recomiendo empezar por esta. Sí, además en La novia de Odessa yo creo que se ve también que él, ese Kosadinsky, que es un apellido claramente de la zona de Ucrania, ¿no? Sí. Probablemente él se nutrió de esas historias Oh, sí. ejemplarizantes de algún modo que se convertían en gigantescas metáforas de lo que en realidad estaban los libros de historia, ¿no? Y que incluso complementaba de una manera mucho más exacta algunas apreciaciones. Claro, porque él, las historias que él oía, sus antepasados, como muchos judíos de Europa y Rusia, llegaron a Argentina a una de las colonias del barón Hirsch, que barón Hirsch había instalado para las comunidades judías emigradas. Y se convirtían en los gauchos judíos, que hay un libro célebre de Alberto Gerchunov que cuenta la historia de los gauchos judíos. Y entonces esas historias se transmiten de generación en generación y Edgardo busca la historia subyacente. Sí, sí, el subtexto de esas. Sí, sí, extraordinario, la verdad, La novia de Odessa. El último es mucho más reciente porque se publicó en 2023. Se llama La infancia del mundo, de Michel Nieva. Y esta sí que es una novela. Hemos hablado de nada menos que una novela policíaca, 2 libros de relatos y esta es una novela. Cuéntanos un poco sobre Michel Nieva, si lo conociste. No, yo nunca lo conocí,
pero me hace reír porque Michel Nieva nació en 1988, que para mí es ayer, ¿no? Mi hijo menor nació en 1982. Entonces, este niño, Michel Nieva, muy conocedor del mundo de la electrónica, de los medios sociales, ha escrito una novela sobre, diríamos casi de ciencia ficción, pero es otra cosa, de un niño que tiene genes de mosquito y es el niño dengue. Y entonces en un ambiente de bullying, de vida difícil, él se convierte en un vengador a través de comunicar una especie de COVID a la gente. Está maravillosamente bien contada, con mucho sentido del humor y con elementos contemporáneos en el sentido de encontrar en este mundo artificial en el que vivimos, que estamos forzados o creer que estamos forzados a dejar nuestras capacidades a cargo de máquinas, la memoria, las manos, los pies, el cerebro, confiarlos a máquinas. En ese mundo, Michel Nieva construye un universo existencialista en el sentido que ese niño Deng puede compararse a los héroes existencialistas de la literatura francesa. Es un gran escritor, escribe ensayos también, ensayos sobre la biología, ensayos sobre la técnica electrónica. Tiene un género que él inventó que se llama gaucho punk. Yo les recomiendo como una voz realmente nueva. Yo no he leído nada como la literatura de Michel Nieva en ninguna otra literatura. Es curioso porque las novelas distópicas, ¿no? que claramente puede ser esta, que tratan de trasladar la narración a un momento futuro, casi siempre son de algún modo catastrofistas o pesimistas, ¿no? ¿Cómo puede ser otra? ¿Cómo puede ser otra? ¿Hubo algún momento en la historia donde fuera al revés? Es decir, que la distopía comportara cierta fe en el... Sí, pero son muy aburridas. Yo hace 30, 40 años compuse con un amigo, Gianni Guadalupi, un diccionario o guía de lugares imaginarios. Sí. Y allí visitamos como 4.000 lugares imaginarios, utopías, distopías. Y había algunas como Cristianópolis y algunas pocas otras, donde la vida transcurre de forma muy ordenada, parece que todo el mundo está contento, pero son extremadamente aburridas. Yo creo que por alguna razón perversa, la literatura se alimenta de miserias y tragedias. Son muy, muy pocas las obras en las que puedo pensar que son alegres y muestran un mundo feliz. El mundo feliz de Huxley es sobre todo un mundo infeliz. Hay algunas que, como Elizabeth von Arnim, Abril Encantado, que son, o por ejemplo Brooklyn de Colin Toivin, son novelas que nosotros, anticipando la tragedia, queremos ver en cada escena, ahora va a acabar mal, y no acaba mal, pero son muy, muy pocas. Realmente pocas. Estaba pensando en si realmente nos quedaría de todo este panorama algún camino de estos que
estos libros que te llevan a otros libros, ¿no? Y no sé si en alguno de estos autores tú ves la influencia clarísima, por ejemplo, de otros autores que puedan ser complementarios, ¿no? de estos libros. Hay autores que infectan todo, ¿no? Borges, Bueno, este es sobre uno. todo. Cuando yo era joven, todos los escritores jóvenes hablaban de Borges, leían Borges, y Manuel Mujica Lainez, el gran novelista argentino, estaba tan harto que le hablasen de Borges, que él compuso un pequeño cuarteto dedicado a un joven escritor. Inútil es que te forjes idea de progresar, porque aunque escribas la mar, antes la habrá escrito Borges. Entonces, Borges puede ser reconocido en todo, incluso en Dante, porque... no, pero claro, la literatura no le teme al anacronismo. Las lecturas que Borges hace de Dante en 9 ensayos dantescos son fundamentales para entender a Dante. En su ensayo sobre el conde Ugolino que está en el infierno, condenado a comer el cerebro del cardenal Ruggiero, que lo puso en prisión con sus hijos y lo hace morir de hambre. Y la gran duda de los comentadores de Dante es si Ugolino se comió a sus hijos o no. Sus hijos se ofrecen a él y dicen: Padre, tú nos has dado la carne, te damos la carne de vuelta. Y dice Dante, Ugolino muere con gran sufrimiento. ¿Pero se comió o no se comió los hijos? Y Borges concluye esto, que para toda la literatura es válida. Dice, en la realidad histórica, el verdadero conde Ugolino tiene que haberse o comido o no comido a sus hijos, una u otra. En la comedia, Ugolino se come y no se come a sus hijos. Y en la literatura es siempre eso, lo que cuenta Amparo Dávila, lo que cuenta Kosarinsky, las dos cosas son ciertas. Eso es. Pues te tenemos que agradecer muchísimo que hayas podido venir. El agradecimiento es mío. Esta invitación y que nos hayas guiado por un recóndito lugar de nuestra biblioteca que une nuestros 5 libros y que queda un poco en estas últimas palabras que has dicho. Así que, Alberto, lo dicho, ha sido un gran honor tenerte y bueno, y espero que puedas volver a Varsovia próximamente. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Javi. Gracias.